Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia y hoy lo titulé Autodestrucción. A lo que me refiero, de lo que quiero hablar hoy es como acerca de esos comportamientos y actitudes que hacemos y que nos hacen mucho daño a nosotros. Y la verdad es que en algún momento de la vida todos nosotros hemos hecho algo que podría clasificarse como autodestructivo, ¿no? La realidad es que, lo admitamos o no, la mayoría de las personas hemos tenido comportamientos o hemos hecho cosas que no son buenas para nosotros y que nos hacen daño. El verdadero problema surge cuando esto se convierte en un hábito y como en un patrón y no es solo como la excepción a la normalidad. ¿A qué me refiero concretamente con comportamientos autodestructivos? Aquí estoy hablando de todas esas acciones, actitudes y comportamientos que atentan en contra de nuestro propio bienestar físico y emocional, o que se vuelven como un obstáculo para lograr los objetivos que nos proponemos en la vida en cualquier aspecto. Y pueden ser actos físicos, como por ejemplo manejar si uno ha tomado, como por ejemplo el abuso de cualquier tipo de sustancia, y hasta el autolesionarse, así como actos más sutiles que parecen inofensivos, como pasar horas sin propósito en redes o viendo series, o también incluso el ignorar deliberadamente las necesidades básicas de nuestro cuerpo, como el movimiento, una buena nutrición o el descanso. ¿Y saben qué? También pueden ser actos o comportamientos emocionales, como caer en ciclos de culpa, ser muy complacientes, ser controladores en exceso, permanecer en lugares o en relaciones que nos lastiman, o vivir como en modo crítica, juicio y ataque contra el mundo. Por lo general, este tipo de comportamientos autodestructivos son formas de disociación, ¿no? Como de desconectarnos cuando la vida se vuelve demasiado estresante. O caemos más fácil en este tipo de comportamientos cuando no tenemos una red de apoyo o cuando no tenemos conocimiento o estrategias de afrontamiento adecuadas frente a la incertidumbre y las dificultades de la vida en términos generales. Como les dije al principio, la mayoría de las personas, si no todas, caemos en alguno de estos tipos de comportamiento autodestructivo en algún momento de la vida. Y hay épocas como más proclives a unos y a otros, ¿no? Entonces, cuando son, por decirlo de alguna manera, menores o temporales o muy poco frecuentes, tienden a no tener consecuencias graves. Sin embargo, los comportamientos autodestructivos crónicos sí llegan a interferir con nuestra vida diaria y sí llegan a tener consecuencias graves a largo plazo para nosotros, en nuestra salud mental, en nuestra salud física y en nuestro bienestar en general y en términos generales en nuestra vida, ¿no? Tienen un impacto real en nuestra vida. Voy a compartirles ahora algunos ejemplos de conductas autodestructivas para que empecemos a hacer conciencia de en cuáles caemos, hemos caído o podríamos tender a caer. Hago la aclaración, como les digo ahí, desde muy obvias hasta muy sutiles. Pero aquí lo importante es como empezar a identificarlas para caer en cuenta cuáles nos afectan a nosotros. Está, por ejemplo, tomar trago en exceso, manejar bajo efectos del alcohol, depender de algún tipo de sustancia, ponernos intencionalmente en situaciones riesgosas o peligrosas, ignorar las necesidades básicas de nuestro cuerpo, como les decíamos ahorita, estar nutridos, hidratados y mover.
pasar noches enteras en vela o privarnos del sueño de alguna manera, no permitirnos descansos o pausas adecuadas, eh, pasar mucho tiempo en redes o estar todo el tiempo como hiperconectados a algo, a las redes, al televisor, al trabajo sin parar. La infidelidad, el exceso de control, procrastinar, vivir hiperocupados, ¿no? Como sobrecargados de actividades y de tareas por hacer, tener gastos excesivos o endeudarnos fácilmente, rumiar, quedarnos anclados en situaciones del pasado, mantener un diálogo interno negativo, ser muy impulsivos en nuestra toma de decisiones, aislarnos de la comunidad, de la sociedad o de nuestros seres queridos, ignorar síntomas relacionados con nuestra salud mental, como por ejemplo la ansiedad o el estrés o la depresión, autolesionarnos en cualquier manera o tener cualquier tipo de adicción. Ahí les presenté una gama gigante que va desde cosas muy sutiles y muy de pronto, como diríamos, socialmente aceptadas de alguna manera, hasta otras que condenamos. ¿Por qué les muestro todo el espectro? Porque es que a veces lo que empieza siendo algo que hice una vez o un ratico o que está normalizado por la sociedad como lo puede ser hoy en día estar hiperocupados todo el día o vivir distraídos y conectados a todo menos a nosotros mismos. Puede pasar como, pero esto nada que ver, esto no me hace daño, esto no es tan grave, esto es normal, o esto lo hace todo el mundo, pero hey, yo creo que esos primeros distractores sutiles, si no se gestionan de manera adecuada, pueden ir subiendo el ruido y pueden con facilidad, no quiero decir que en el 100% de los casos, pero quiero decir que es posible, transformarse en otros más complejos, más difíciles y más contundentes. Esto lo digo en particular en los temas que les mencioné, como en términos emocionales, el vivir como en diálogos muy negativos respecto a nosotros o al mundo. Miren, tarde o temprano, una mente que todo el tiempo está pensando que todo va mal, va a terminar actuando de maneras nocivas en contra de sí misma o en contra de los demás. Entonces, por eso es que no quiero que minimicemos esa autodestrucción emocional que se manifiesta en formas de pensar o en pensamientos que tengo o en guiones de pensamiento, en lo que digo, todo mal, todo está horrible, porque tarde o temprano el pensamiento va a crear una acción o un acto semejante a lo que está trabajando y un acto repetido muchas veces se va a volver parte de mi personalidad y de mi forma de ver la vida. Entonces miren cómo lo que empezó con un pensamiento negativo termina en una espiral de autodestrucción mucho más grave de tener una personalidad autodestructiva, una personalidad que vive o en modo ataque o en modo defensa todo el tiempo. Y por otro lado, comportamientos como, pues estoy ocupado, 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 después me veo una serie, después veo el celular y después me duermo y me levanto a estar en el mismo ciclo, puede llevarme también a un nivel como de desconexión tal conmigo mismo que termino en un comportamiento nocivo mucho más difícil de manejar, que puede ser la ansiedad, el estrés crónico o la depresión. Y cualquiera de esas tres me puede llevar mucho más fácil y mucho más rápido a un comportamiento autodestructivo físico en contra mía o de los demás, como autolesionarme o empezar a depender de sustancias, ¿vale? Entonces, por eso les puse todo ese espectro, es para que seamos conscientes de que algo muy normalizado o muy común puede, si no se gestiona a tiempo, desencadenar en algo mucho más complejo y mucho más complicado. Ahora bien, he dicho, hay toda esta gama, hay físicos, hay emocionales, puede que arranque con uno chiquito y si no lo gestiono bien me voy a uno más complicado, pero entonces, ¿qué causa estos comportamientos autodestructivos? ¿No? Yo me lo preguntaba porque es que evidentemente si uno piensa, ¿sí? Y uno es consciente y he tenido conversaciones, por ejemplo, con personas que están en
recuperación de procesos adictivos. Y yo misma, por ejemplo, con mi comportamiento hiperdañino del control, sé que me hace daño. Yo consciente y racionalmente sé que me hace daño, ey, pero igual me brinca como en automático, igual lo hago, ¿no? Y yo creo que le pasa lo mismo a todas las personas que recurren a todos los ejemplos de comportamientos autodestructivos que mencioné, como el mío es el control, pero el abuso de una sustancia, por ejemplo, o el distanciarme de mí, de mi realidad y vivir distraído, o quedarme horas en redes, o tomar en exceso, o endeudarme en exceso, o apostar, o qué sé yo, cuál sea. eh, yo creo que todos cuando caemos en esos comportamientos autodestructivos sabemos que nos hacen daño. Entonces, ¿por qué los hacemos? ¿Y por qué lo repetimos? ¿Qué es lo que causa los comportamientos autodestructivos? Y lo que he encontrado es que las causas fundamentales de cualquiera de los ejemplos de comportamientos autodestructivos que les mencioné, si bien varían de persona a persona, tienen unos ejes comunes que podríamos resumir en la falta de tener una habilidad aprendida para afrontar las situaciones difíciles o los problemas de la vida o los dolores. Y dije, wow, o sea, es muy diciente para mí y reafirma una de las cosas que yo creo y es que nosotros somos analfabetos emocionales como cultura y como sociedad. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos ni idea de qué hacer con las situaciones y las emociones difíciles y esto me lo reafirmó y como no sabemos qué hacer, nos brinca en automático como un mecanismo de defensa que nos inventamos nosotros solitos, sin duda por mil razones de cómo crecimos, de nuestro entorno, de en fin, para tapar el dolor que nos genera el no saber afrontar una dificultad o la incertidumbre o un duelo o lo que sea. Entonces, aunque parezca contradictorio, cada uno de nuestros comportamientos autodestructivos es producto o resultado de un intento, aunque bien intencionado, pero mal dirigido, de protegernos a nosotros mismos de algo. Es decir, caemos en nuestros comportamientos autodestructivos como una manera de escapar a un dolor que estamos viviendo o que estamos percibiendo. Y dije, qué impresionante, porque este es el ejemplo perfecto de que el remedio que utilizamos termina siendo peor incluso que la enfermedad. Es decir, el mecanismo de afrontamiento que nos inventamos frente a la situación difícil, dolorosa o incertidumbre, por ejemplo, me quedé sin trabajo o estoy viviendo un duelo o no me han dado una noticia que necesito que me den, en fin, el mecanismo de defensa que genero como el control o gastar plata o endeudarme o mentir o hacerme daño a mí mismo o tomar para olvidar o no sé, termina siendo mucho más grave que la incertidumbre y además de que termina siendo mucho más grave, ey, no lo resuelve, sino que puede complicar o prolongar la situación difícil que estoy percibiendo o que efectivamente estoy viviendo. Muy a menudo, estos comportamientos autodestructivos son el resultado de creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, de lo que merecemos y de cómo estamos asimilando o recibiendo los mensajes del mundo y de quienes nos rodean. Entonces la autodestrucción se vuelve es un mecanismo de defensa para como moverme en un mundo que considero inseguro, incierto, injusto, en fin. Hey, lo más interesante es que esos mecanismos de defensa autodestructivos pueden haber funcionado o creemos que nos funcionaron en el pasado para protegernos de sentirnos estresados, heridos, exhaustos, asustados, en peligro, inseguros, que no valemos, en fin. Pero la realidad es que en la actualidad, cada uno de esos mecanismos de autoprotección nos está haciendo mucho más daño que lo que puede estar originando nuestra sensación de angustia, de dolor o de lo que sea.
tenemos que tener en cuenta que el haber vivido o el estar viviendo una situación de incertidumbre, de dolor, de angustia o de inseguridad, sin duda nos cambia. Cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos y cambia la percepción que tenemos del mundo. Cuando uno le ha pasado algo difícil y doloroso, es muy común que ahora en el radar de uno siempre estén presentes peligros, amenazas, problemas, ¿no? Y a veces creamos estos mecanismos autodestructivos como una manera de anticipar los dolores que ya sabemos que podemos vivir en la vida. Entonces, no es que disfrutemos de la negatividad cuando caemos en estos comportamientos, es simplemente que ya nos resulta, en cierta manera, aceptable estar incómodos, como cuando estoy controlando o como cuando voy y gasto o lo que sea, y preferimos esa incomodidad a enfrentarnos a la incertidumbre de vivir una emoción que no sabemos cómo se va a sentir en nuestro cuerpo, que no sabemos cómo se va a manifestar y sobre todo y que no sabemos qué resultado va a tener. Entonces, por ejemplo, cuando me vuelvo un comprador compulsivo, aunque conscientemente sé que me hace daño a futuro, en el momento inmediato, digamos que lo que se genera en mí al comprar, como esa aparente liviandad, emoción, lo que sea que nos dé, se vuelve como una recompensa inmediata ante lo prolongado que percibo el dolor de enfrentar la angustia de no tengo trabajo. ¿Me explico? Entonces es hiper contradictorio, pero por dentro es como si priorizáramos el sentirme bien, aunque sea un momentico ahorita, o por lo menos sentir un dolor diferente al dolor que me da enfrentar lo que estoy viviendo en la realidad. Esto me llamó mucho la atención porque leyendo para el episodio miré, por ejemplo, el tema de las conductas de autolesionarse, ¿no? Y lo que encontré de manera reiterada es que quienes se autolesionan lo hacen porque prefieren, si esa es una palabra que uno puede usar, o es más aguantable el dolor físico del momento, o sea, el dolor físico, siento que tengo más control sobre el dolor físico que el que podría tener sobre el dolor emocional que me abruma frente a una situación determinada. Y dije, wow, es en cierta manera transamos un dolor por el otro, ¿no? Y lo transamos porque consideramos que hay un dolor que es más controlable o más aguantable que el otro. Y entonces si uno cree eso, pues lo hace. Y obviamente en el momento puede que tenga un resultado satisfactorio, pero pues obvio a largo plazo el daño es mucho, mucho mayor y cada vez se complejiza más. Ahora, las conductas autodestructivas pueden ser también síntoma de un problema de salud mental mayor. Por ejemplo, una persona que sufre de depresión puede adoptar conductas de autoprotección, como por ejemplo, como, no, pues yo no me puedo parar de la cama, no puedo ir a trabajar. Y ese no puedo trabajar y esa falta de energía es el mecanismo de respuesta de la depresión, pero a la vez me está haciendo más daño. Quienes sufren con el tema de abuso de sustancias pueden recurrir a comportamientos autodestructivos adicionales, por ejemplo, como robar para mantener su adicción, ¿no? Entonces, miren que son como búsquedas de consuelo, de satisfacción, de liviandad, de tranquilidad, de solución a muy corto plazo que generan daños a largo plazo muy, muy complejos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo empezar a detener estos comportamientos autodestructivos? eh, pues para que no nos sigan haciendo tanto daño, ¿no? Y pues para empezar a sanar. Entonces, el primer paso es identificar cuál es el comportamiento en el que estoy en este momento y ser conscientes y escribir en la práctica cómo me está afectando.
Yo les ponía ejemplos muy sutiles ahorita en los que uno dirá, esto no es tan grave, pero les digo, hey, si les sonó, anótenlo. Yo, por ejemplo, digo, mi exceso de control es un comportamiento autodestructivo que cuando yo identifico y digo, listo, yo soy hipercontroladora, ¿cómo me afecta ser hipercontroladora? Y yo me doy cuenta que a mí siempre me afecta porque yo termino cansada, desgastada, y ese autodestructivo me lleva a otro autodestructivo que es creer que yo tengo que hacer todo. Entonces, como yo, además de que quiero controlar, creo que yo lo tengo que hacer todo, pues más me canso. Y cuando me canso tanto, me vuelvo hiperexigida y como estoy hiperexigida, caigo en otro comportamiento destructivo que es tenaz y es que me vuelvo súper irritable. Entonces, miren cómo veo que voy creando una cadena que me va afectando. Y si yo no hiciera consciente todo este proceso, esa irritabilidad muy probablemente me podría llevar sin mucha dificultad a otro comportamiento autodestructivo como una adicción física o una adicción a una sustancia o a un carácter energúmeno, como hay gente que uno conoce por ahí que viven de malas con el mundo. ¡Ey! Y de pronto pude cortar la cadena de que llegue a esos extremos más complejos al simplemente decir, pucha, sí, el control no está tan chévere y me está afectando así. Esa segunda parte de cómo me afecta me parece súper importante. Yo en consulta hago un ejercicio con las personas que trabajan conmigo y es, haga identifique claramente cuál es el comportamiento que le está haciendo daño. Y dentro de las preguntas que les pongo para identificar cuál es el comportamiento que le está haciendo daño, le digo, muestre en qué áreas de su vida lo afecta. Y además de eso, le digo, es algo que los demás han identificado en usted. Y yo digo, en el caso mío del control y de la irritabilidad, claro que lo identifican. Entonces, si ya es algo que es evidente para los demás y que yo estoy identificando y que tengo claras áreas de mi vida en las cuales me afectan, hey, es algo a lo que le tengo que empezar a poner cuidado. Yo les recomiendo entonces empezar por tener claro cuáles son sus comportamientos autodestructivos y cómo los afectan. Yo les puse unos ejemplos arriba ahí, pero puede haber muchos más. De pronto a ustedes se les manifiesta de otra manera y sé que si se les llega algo a la cabeza, eso debe ser, entonces pónganle cuidado. Una vez uno lo identifica y entiende cómo le afecta la vida, una segunda recomendación puede ser llevar un registro de ese comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? O llevar un registro no es lo mismo que juzgar y darse el látigo cada vez que uno cae en el comportamiento. Es, por ejemplo, cada vez que me doy cuenta que caí en esa conducta que me hace daño, en esa conducta autodestructiva, pararme a analizar y entender qué está pasando en mi vida en ese momento o qué estaba pasando antecitos de que yo cayera en el comportamiento. Hace poco en consulta hablaba con alguien que tiene un comportamiento autodestructivo, que lo tiene claro, lo tiene identificado, lo hemos hablado, y me dice, volví a caer, lo volví a hacer y me siento horrible por volverlo a hacer y entonces tengo, no, no, no. Una cosa es identificar y otra cosa es darse palo, ¿no? O sea, ya sabemos que el comportamiento autodestructivo viene a cumplir una función. Entonces, cuando nos paramos a analizar, y también utilizo un ejercicio en consulta que se llama como un rastreador de estados emocionales y es qué estaba pasando. Y cuando nos pusimos a analizar la situación, siempre hay unos elementos comunes cuando vuelvo a caer en mi comportamiento autodestructivo, ¿no? Entonces, llevar ese registro de qué está pasando, qué me está haciendo falta, qué hago normalmente que de pronto no hice cuando caí en el comportamiento autodestructivo o por el contrario, qué había dejado de hacer, qué hice. Entonces, en esto es muy importante hacer como esa revisión de entornos, personas, con quién he hablado, qué he hecho, qué he dejado de hacer que me llevan a caer en el comportamiento autodestructivo. Yo creo que les he mencionado esto antes, pero yo sé que yo soy una persona que si deja de hacer ejercicio, que si deja de meditar, que si deja de estar como muy dándose esos ratos de conexión con sí misma, es más fácil que caiga en el modo control, que caiga como en esos comportamientos que me hacen daño. Entonces, uno darse cuenta de qué es lo que lo ayuda a mantenerse alineado es importante para no caer en el comportamiento autodestructivo. Ahora bien, la tercera recomendación, abordar la causa raíz del comportamiento autodestructivo.
¿Qué es esto? Es comprender los factores subyacentes que contribuyen a que hagamos algo que sabemos que nos hace daño. Es llegar a ese, como digo yo, dolor original, desde dónde me está brincando el problema. Y como les decía, ya identificamos que los comportamientos autodestructivos surgen en momentos de dolor, de tristeza, de incertidumbre. Entonces, si ya sabemos sin duda, la causa debe ser, hay algo que está pasando en mi vida que me está costando trabajo manejar mental y emocionalmente. Todos vamos a llegar ahí, pero llegar al qué es lo que está pasando acá. ¿Es un duelo no resuelto? ¿Es que siento que no he logrado algo que debía lograr? ¿Es que me estoy comparando? ¿Qué es? Encontrar ese qué concreto nos va a ayudar muchísimo, porque una vez yo sé qué me está pasando, puedo encontrar maneras de abordar esa situación de una manera más consciente, guiada o por lo menos más asertiva que brincar por default a ese mecanismo de defensa que yo he creado, que ya sé que me termina haciendo mucho daño. Una siguiente recomendación es escribir acerca de lo que me pasa. Como les digo, si ya identifiqué el núcleo del problema, estar escribiendo y diciendo, hey, veo que cuando las cosas se ponen difíciles o inciertas o no sé qué, o cuando no hago ejercicio o cuando me pasa algo fuera de lo común, me estoy dando cuenta que me comporto así y lo que está pasando en mi cabeza es esto y lo que me estoy diciendo es esto. Y dejar salir todo lo que tenemos en la mente y los pensamientos así como sin juzgarlos y dejarlos salir sin filtro es muy poderoso para bajarle el ruido al comportamiento autodestructivo. La siguiente recomendación es ya cuando lo identifico, cuando me veo ahí, tratar de alguna manera de retrasar la acción impulsiva que me lleva al comportamiento autodestructivo. Esto es cuando yo me doy cuenta y a veces nos pasa, que uno se da cuenta que va a caer en ese comportamiento que le hace daño, tomarse unos minutos. A mí me ayuda mucho poner un timer en el celular, por ejemplo, o poner una alarma o decir 10 respiraciones. Porque es que a veces el solo darnos una pausa para dejar el impulso y dejarnos vivir las emociones que vienen en el impulso, nos va a ayudar a calmarnos y nos va a ayudar a darnos cuenta que no era necesario caer en el comportamiento destructivo. Y finalmente la recomendación es empezar a desarrollar de manera consciente mecanismos de afrontamiento sanos frente a las dificultades. Hay una variedad de recursos y de habilidades y de hábitos que nos pueden apoyar para enfrentar situaciones dolorosas y difíciles. Eh, Incorporar en nuestra rutina hábitos de salud mental, de cuidado del cuerpo, de alimentación, de descanso, de tener hobbies y cosas que nos hagan estar bien con nosotros mismos, ayuda muchísimo. El ejercicio, el sueño, la meditación, tener relaciones sanas, así sea una, yo digo, así sea con el perro de uno, o sea, lo que sea que me ayude a liberar estrés, que me ayude a liberar preocupación, funciona. Otra idea es tener lo que se denomina un partner de accountability. ¿Esto qué es? Una persona de mi total confianza, puede ser un amigo, un familiar, de total confianza. Ideal muchas veces que sea un tercero, un terapeuta o alguien especializado con quien yo pueda estar hablando acerca de mis avances respecto al tema. Y si no es un tema general grande que yo haya identificado, sino por ejemplo que es que a veces me paso de copa siempre que salgo, les voy a dar un ejemplo. Es como, hey, si salgo en un grupo y no sé, con mi pareja o alguien me confianza ahí, please ayúdame a estar pendiente de los tragos que me estoy tomando, ¿no? Ese simple hecho de involucrar a alguien más en mi comportamiento ayuda. O una cosa que hago yo, por ejemplo, con mis pacientes y que les digo, antes de caer en el impulso, mándeme un chat, ¿sí? A veces ni siquiera tienen que esperar la respuesta del chat, sino el simple hecho de coger el chat y escribir y decir, es que estoy a punto de hacer esto, sacarlo de la cabeza, escribirlo a algún lado, ya le lleva uno retroalimentación y le da ese ratico que el cerebro necesita para dejar de estar en automático y ser un poco más consciente. Ahora, estas son medidas de afrontamiento que podemos empezar a aplicar en el día a día y que puede que nos funcionen, pero hey, yo nunca me cansaré de decirles que a veces uno necesita la ayuda de un terapeuta especializado. Porque es que a veces
ese comportamiento autodestructivo ya está tan instaurado en nosotros o ya se volvió tan parte de nuestra normalidad que a nosotros solitos nos cuesta salir de ahí. Entonces, si en algún momento del episodio consideraron o dijeron, yo creo que esto a mí me queda un poco grande, actúen sobre eso y yo les digo, entre más rápido lo hagan mejor. Yo siempre digo, es mejor pedir una cita con la terapia que uno decida e ir a la cita y decir, pues yo ya sabía eso, no lo necesitaba. Es mejor eso a que sea demasiado tarde y uno llegue a un punto ya de hacerse un daño a largo plazo o un daño físico o un daño o hacer algo de lo que uno se arrepienta. Entonces, es mejor pecar en exceso que aguantar mucho en estos temas de salud mental. Yo no sé por qué no les ponemos cuidado, pero es que a mí, la verdad, cada vez el mundo me da más evidencias de que cuidar nuestra mente y cuidar nuestra salud emocional es una prioridad. Entonces, yo prefiero que pequen en exceso, consulten, pregunten, un coach, un psiquiatra, no sé, ángeles, lo que les suenen, pero vayan y consulten. Es mejor pecar por exceso en temas de nuestra salud mental y emocional. Para cerrar el episodio, todos tomamos malas decisiones de vez en cuando. Todos hemos hecho algo que nos hace daño. Yo lo sé, no quiero como ser exagerada, pero lo que quiero es que seamos conscientes que si es un comportamiento repetitivo que estamos haciendo de manera constante y que ya evidenciamos que afecta algo en nuestra vida, puede estarnos haciendo mucho daño y estamos cayendo en la autodestrucción. La clave aquí o la palabra fundamental es prevención. Prevención. Consultemos, sentemos, miremos, le demos vueltas, volvámonos curiosos respecto a esto que podamos estar necesitando y miremos si hay algo que podemos hacer para tener mejores mecanismos de afrontamiento en un mundo que yo sé cada vez se pone más difícil y más complejo y por lo tanto necesitamos más maneras de cómo saber abordar las situaciones que se presentan para que no las volvamos más grandes de lo que son. Espero que el episodio de hoy les aporte, que los invite a tener mayor conciencia. Me encantará que me escriban, que me cuenten cómo van. Y hoy quisiera dejarlos con una canción y la canción se llama Little Talks, como pequeñas conversaciones. Les dejo un abrazo gigante. Me encantará saber de ustedes y nos vemos en el próximo. Bye.